Mari, ¿estás bien? Al enterarme de que mi suegra Mari había sido llevada de urgencia al hospital en ambulancia, me apresuré al hospital donde la habían trasladado. Junto a Mari, quien dormía en una cama para pacientes internados, estaba mi esposo mirándome con ojos severos. Cuando pregunté qué había sucedido, mi esposo respondió fríamente: la atropelló un auto, haciéndote la inocente. Tú lo sabías, hipócrita. Mi nombre es Kate. Soy una ama de casa de 42 años que trabaja medio tiempo en un supermercado. Mi esposo, Mike, tiene 45 años, 3 años mayor que yo. Trabaja como empleado corporativo, ocupado todos los días como vendedor puerta a puerta. Vivimos a unos 30 minutos en auto de mi suegra Mary, de 70 años, y mi cuñada Betty, de 47 años. Mary y yo nos llevamos bien, sin ninguno de los problemas típicos entre suegra y nuera, compartiendo regalos en nuestros cumpleaños y yendo de viaje juntas, construyendo una muy buena relación. Sin embargo, desde el principio de mi matrimonio no me he llevado bien con Betty. Nuestras formas de pensar y actuar son fundamentalmente diferentes, por lo que rara vez hay conflictos cuando voy a la casa de la familia de mi esposo porque él me protege, pero cada vez que Betty y yo estamos juntas, siempre termino siendo regañada por ella. Por lo tanto, Mari a menudo viene a mi casa de visita, pero cuando se trata de visitar la casa de mis suegros, Mari espera un momento en que Betty no esté y me invita. Mari, aunque está envejeciendo, se ve mucho más joven de lo que es y está muy saludable. Su secreto es su alta conciencia sobre la salud, siempre cuidadosa con su dieta, incorporando constantemente alimentos que se cree son buenos para el cuerpo. Además, Mari disfruta estar activa y tiene una rutina de ejercicio. Hay un gran parque cerca y durante el día a menudo va a caminar allí. Me invita cuando nuestros horarios coinciden y disfrutamos nuestras caminatas, discutiendo qué cocinar para las comidas del día o teniendo conversaciones casuales mientras admiramos las flores de temporada. A diferencia de Mari, mi esposo y Betty detestan hacer ejercicio y salir al aire libre. Mari lo sabe y nunca los invita, así que nunca han ido a caminar o salido juntos. Un día, mientras regresaba a casa después de comprar en el supermercado, una vecina corrió hacia mí al ver mi cara y dijo: Kate, ¿te enteraste de que Mari tuvo un accidente de tráfico y está hospitalizada? ¿Estás bien? ¿Qué? ¿En serio? No tenía idea. Gracias por decírmelo. No estaba al tanto de tal noticia e inmediatamente intenté contactar a Betty, pero por más que llamé, no pude comunicarme. Pensando que era grave, también intenté llamar a mi esposo, pero tampoco pude localizarlo. Sintiéndome extremadamente ansiosa por la situación, me preparé apresuradamente y corrí al hospital que la vecina me había mencionado para visitar a Mari. Al llegar a la habitación del hospital a la que me dirigieron, encontré a Mari conectada a muchos tubos y envuelta en vendajes, durmiendo. Mi esposo, de pie junto a ella, me miró con ojos fríos. ¿Qué pasó? ¿Mari está bien? Pretende ser ignorante. Está hospitalizada por un accidente de tráfico. Tú lo sabías, ¿verdad? Mi esposo se burló de mí mientras yo fruncía el ceño ante sus duras palabras y le conté lo que la vecina había dicho. No te hagas la tonta, asesina. Comenzó a hablar en voz baja, como conteniendo su ira. Aparentemente, Mari fue empujada por alguien hacia la carretera mientras se dirigía a su caminata y fue atropellada por un auto, resultando en lesiones críticas e inconsciencia. Ese día, mi esposo, que estaba haciendo rondas cerca de la casa de su familia por trabajo, casualmente presenció todo el incidente y vio una figura abandonando la escena. Esa figura le pareció muy familiar y sospechó que podría ser yo. El testimonio de otros testigos que vieron el accidente también coincidía con mi complexión física.
Por supuesto, yo no tenía nada que ver con eso. Negué vehementemente haber hecho tal cosa a Mary, a quien amo, pero mi esposo, furioso y sin escuchar razones, estaba convencido de que yo era la perpetradora. Entonces, un oficial de policía llegó a la habitación del hospital para investigar los detalles del accidente. Antes de que el oficial pudiera comenzar a hablar, la culpable es ella, la vi abandonando la escena del crimen. Otros que vieron el accidente deberían tener el mismo testimonio que yo. No hay error, así que arréstenla rápido, dijo mi esposo. El oficial esquivó calmadamente la petición de mi esposo y trató de calmarlo, luego le dijo que era imposible que yo hubiera cometido el acto. ¿De qué habla sin ninguna base? Lo vi con mis propios ojos. Definitivamente fue Kate. Arréstenla rápido. Continuando negando la declaración del oficial, mi esposo estalló en ira, insistiendo en que me arrestaran. El oficial, mientras calmaba el fervor de mi esposo, comenzó a hablar tranquilamente. En realidad, Kate estaba asistiendo a un curso de renovación de licencia de conducir en el DMV durante el momento en que se dice ocurrió el accidente. Solo había 3 participantes en el curso de hoy, y ella era la única mujer, así que no hay error. Con eso, proporcionó mi coartada. De hecho, como dijo el oficial, me había encontrado coincidentemente con él en el DMV unas horas antes. Las imágenes de Kate y yo hablando se pueden ver claramente si vas al DMV y revisas las cámaras de seguridad. Esto probará que Kate no pudo haber cometido el acto en cuestión, así que ¿podrías volver a declarar los detalles del accidente que afirmas haber visto?, dijo el oficial, y luego le pidió a mi esposo nuevamente los detalles del incidente. Entonces mi esposo comenzó a decir, sí. Ahora que lo pienso, mi esposa podría haber tenido una complexión física diferente, claramente evitando el contacto visual. Viendo a mi esposo cambiar su postura tan drásticamente hacia lo opuesto, el oficial comenzó a sospechar de él. Bueno, he decidido no presentar una denuncia, así que ¿podrían por favor no investigar más? No podía creer lo que oía. Cuando mi esposo comenzó a decir tal contenido impactante. ¿Qué estás pensando? Mamá fue empujada, ¿y dices que no busquemos al culpable? Así es. Además, en el caso de un accidente con lesiones personales, es necesario un informe. Sin este informe, no se puede emitir un certificado de accidente y no se pueden hacer reclamaciones de dinero del seguro, etc. Especialmente porque la condición de tu madre está siendo investigada como intento de asesinato. Mientras decíamos esto, el rostro de mi esposo se puso pálido. Después, mi esposo comenzó a decir cosas sin sentido en respuesta a las preguntas del oficial. A pesar de haberme acusado tan adamantemente de empujarla, ahora afirmaba que un hombre lo había hecho, o que Mary había tropezado y salido corriendo por su cuenta, cambiando su historia. La expresión del oficial se volvió cada vez más seria, y después de escuchar a mi esposo, regresó a la estación de policía. Después de que el oficial se fue, mi esposo repentinamente alegó que tenía asuntos urgentes debido al trabajo y comenzó a abandonar apresuradamente la habitación del hospital. ¿Qué trabajo es más importante que mamá en este momento? ¿Qué estás ocultando? Nada, solo tengo trabajo, así que me voy. Mi esposo dejó la habitación apresuradamente, haciendo afirmaciones dudosas antes de que Mary despertara completamente. Continué rezando para que Mary despertara mientras me sentaba junto a su cama. Entonces, después de un tiempo, Mary abrió los ojos. Kate, Mary, ¿me entiendes? Soy Kate, me alegro tanto de que hayas despertado. Aunque todavía un poco aturdida, Mary había recuperado la conciencia. Aliviada de que hubiera despertado, no pude evitar dejar caer lágrimas y apreté la mano de Mary con fuerza.
Mary, todavía algo adormecida, me devolvió suavemente la sonrisa y apretó débilmente mi mano en respuesta. Inmediatamente presioné el botón de llamada a la enfermera para informar que Mary había despertado, y pronto el doctor y la enfermera entraron a la habitación. Después de realizar varias pruebas, se había hecho de noche. Le dije a Mary que volvería mañana y dejé el hospital por el día. Al regresar a casa, no había señales de mi esposo y no respondió a mis intentos de contactarlo. Aunque tenía mucho que discutir, estaba más cansada de lo que me había dado cuenta y decidí irme a dormir. Visitando el hospital temprano a la mañana siguiente, fui recibida por Mary, quien se veía más saludable y tenía mejor color que cuando acababa de despertar. Después de charlar un poco, dudosamente decidí pedirle a Mary que me contara lo que recordaba del accidente tanto como pudiera. La expresión de Mary se oscureció al tocar el tema del accidente, dudando en hablar, pero después de esperar un momento comenzó a compartir. Es increíble, pero cuando me empujaron, vi la dirección de donde vino el empujón y era Betty. Dudé de mis propios ojos, pero como madre no puedo confundir a mi propia hija. Por alguna razón, llevaba la ropa que Kate suele usar. No podía creerlo cuando lo escuché. El pensamiento de que el propio hijo intentara asesinar era inconcebible. Inmediatamente contacté a la policía para que escucharan la historia de Mary directamente. La policía, ya sospechando del comportamiento de mi esposo desde el día anterior, lo había marcado y ya había realizado más indagaciones con Betty, quien vivía con Mary. Como resultado, me informaron que este incidente fue un acto premeditado orquestado por mi esposo y Betty. El motivo era dinero. De hecho, mi difunto suegro era bastante adinerado, y Mary y otros habían heredado su patrimonio en proporciones legalmente reconocidas. Sin embargo, parecía que mi esposo y Betty habían despilfarrado rápidamente sus partes y habían rogado repetidamente a Mary que compartiera algo de la herencia de su padre con ellos. Un día Mary dijo: esos niños siempre dependiendo del patrimonio de su padre. Tal vez no debería dejarles nada cuando muera. Con un profundo suspiro. Y Mary estaba realmente a punto de donar su fortuna heredada a un hogar de niños, sin dejar nada para mi esposo y Betty. Al enterarse de esto, mi esposo y Betty argumentaron furiosamente que no podían soportar la idea de que su riqueza relacionada con la sangre fuera a hijos de extraños. Para asegurar el patrimonio antes de que pudiera ser donado, tramaron este horrible plan. Sin embargo, ni mi esposo ni Betty tenían la determinación de convertirse en asesinos. Mary, considerándolo una desgracia familiar, nunca me habló sobre esta enorme discusión, y ni mi esposo ni Betty me mencionaron nada sobre la herencia para evitar que yo la interceptara. Nunca fui informada sobre qué o cuánto había heredado mi esposo de su padre. Decidieron inculparme, queriendo el dinero de la herencia. Betty, quien se parecía a mí en constitución, compró a propósito la misma ropa que yo tenía y en una calle concurrida, fingió ser yo y empujó a Mary hacia la carretera. Mi esposo dejó el trabajo con el pretexto de hacer rondas, presenció la escena y le dijo a la policía que yo era la perpetradora, planeando reclamar todo, desde el patrimonio hasta el seguro de vida. Sin embargo, mi coartada fue probada por la policía y con su plan frustrado, mi esposo y Betty huyeron. Pronto fueron atrapados por la policía. Actualmente bajo interrogatorio, mi esposo afirma que solo seguía las órdenes de Betty y Betty afirma que solo estaba ayudando con el plan de su hermano, ambos tratando de trasladar la culpa al otro. Como ambos han confesado, es probable que sean arrestados pronto si se encuentra evidencia física. El auto que atropelló a Mary tenía una cámara de tablero que capturó a Betty saltando desde detrás de una señal y empujando a Mary hacia la carretera.
Las imágenes también mostraron que el conductor había reducido significativamente la velocidad y no pudo evitar la colisión, por lo que no se encontró culpa en el conductor. Parece que Mary resultó gravemente herida porque no pudo protegerse adecuadamente cuando cayó. El conductor, incapaz de perdonar a Betty, proporcionó voluntariamente las imágenes, lo que llevó al arresto de Betty. Mi esposo también fue arrestado como cómplice. Después pasé días ocupados lidiando con las admisiones hospitalarias y pagos de Mary, disculpándome con el conductor y planeando divorciarme de mi esposo, quien se negó a aceptar el divorcio, lo que llevó a mediación y tribunal. Tomó una cantidad considerable de tiempo finalizar el divorcio, pero las heridas emocionales de Mary por casi ser asesinada por sus propios hijos aún no han sanado. He asegurado repetidamente a Mary que ella no tiene la culpa y he apoyado su rehabilitación. Viendo el estado de ánimo de Mary oscurecerse cada vez que veía pertenencias de Betty o mi esposo, sugerí vender la casa familiar. El incidente era bien conocido en el vecindario y las constantes miradas de simpatía eran una carga para Mary. Nos mudamos y encontré trabajo en una sucursal diferente del mismo supermercado. Mary decidió vivir en un apartamento cercano, considerando que era mejor no vivir demasiado cerca. Mi esposo y Betty, con clara intención y evidencia física, fueron acusados de intento de asesinato, no solo de agresión. Durante el juicio, Mary y yo recibimos varias cartas de ellos pidiendo perdón y clemencia, las cuales respetuosamente rechazamos. Mary continuó culpándose a sí misma por cómo resultaron las cosas, pero eventualmente comenzó a aceptar que la culpa no estaba en su crianza, sino en los propios fracasos de mi esposo y Betty para crecer como individuos. La vida en un nuevo lugar trajo muchas experiencias nuevas, restaurando gradualmente el espíritu de Mary, y comenzó a sonreír más, pareciéndose a su antiguo ser. Han pasado meses, y aunque Mary no se ha recuperado completamente, se la ve sonriendo cada vez más, reanudando sus caminatas, invitando amigos a viajes y disfrutando días pacíficos y felices. Mudarse de un apartamento pequeño de la ciudad para construir una casa nueva en el campo era el plan, pero de alguna manera mi cuñada terminó uniéndose. Todo es por culpa de Mary. Si no fuera por Mary, ¿estoy siendo tratada como una extraña? ¿Qué será de mi nueva vida en el campo? Mi nombre es Mary. Tengo 40 años y trabajo medio tiempo en el supermercado local. Originaria del campo, fui a una universidad en la ciudad justo después de graduarme de la preparatoria y conseguí un trabajo allí, donde conocí a mi esposo, Jim, y me casé. Como joven, odiaba la idea de vivir en el campo sin nada que hacer y no podía esperar para irme de casa. Pero después de casarme y pensar en tener hijos, comencé a pensar que vivir en el campo podría no ser tan malo. Ahora, la vida aquí es conveniente, pero una vez que tengamos hijos, cosas como las guarderías podrían volverse un problema. Es cierto, la lista de espera para las guarderías aquí es tan larga que es incierto si uno puede volver al trabajo. Además, es muy estrecho aquí. Me gustaría criar a nuestros hijos en un lugar más espacioso. Mi familia tiene mucho terreno. ¿Qué hay de la tuya, Jim? Esa podría ser una buena idea. Mi familia vive en un apartamento, así que aunque ayudarían con la crianza de los niños, no sería tan libre. Hasta entonces, habíamos vivido cerca de nuestros lugares de trabajo, pero al casarnos, nos mudamos a un apartamento ubicado entre nuestros trabajos. Esta zona tenía transporte conveniente, supermercados, calles comerciales para compras fáciles y un gran parque cerca. Este parque siempre estaba lleno de padres y sus hijos jugando. Sin embargo, las desventajas eran la abrumadora falta de guarderías para la cantidad de niños y el alto alquiler. Elegir vivir cerca de uno de nuestros trabajos duplicaría el tiempo de viaje para el otro.
Considerando nuestros trabajos, ninguna otra ubicación parecía factible. Así que alquilamos un apartamento estrecho y comenzamos nuestra vida matrimonial. Al principio estaba bien, pero ver a un colega luchar por encontrar guardería comenzó a hacernos cuestionar nuestra situación de vivienda. Eventualmente, quedé embarazada. Después de discutirlo con Jim, decidimos mudarnos cerca de mis padres cuando naciera el bebé. Cuando se lo dijimos a mis padres durante una visita a casa, estaban encantados. Es difícil encontrar guardería aquí, y volver al trabajo es incierto, así que estamos pensando en mudarnos aquí. ¿Por qué no construyen una casa aquí? Eso sería genial. Todavía estamos trabajando, así que no siempre podemos estar cerca, pero podemos ayudar. Eso sería realmente útil. Lo siento mucho, pero yo también quería criar a nuestro hijo en un lugar espacioso. La discusión concluyó con nosotros financiando principalmente la construcción de 2 casas en la propiedad de mis padres. Desde entonces, Betty, la esposa de mi hermano que vive cerca, comenzó a aparecer en nuestra casa frecuentemente sin razón aparente. Antes no aparecía a menos que fuera vacaciones de verano o Navidad, y mi madre se quejaba de que nunca ayudaba, pero recientemente, Susan, ¿estás bien? Sería terrible si algo sucediera, así que ayudaré. De repente se ofreció a ayudar y Mary tiene suerte de vivir en una casa nueva. Yo también quiero una casa nueva, dijo. Querer una casa para el futuro es normal, pero Betty fue quien inicialmente se negó a vivir juntos. Cuando se casó con mi hermano, odio absolutamente la idea de vivir juntos. Una casa bifamiliar es esencialmente vivir juntos, y no quiero eso. Lo rechazó claramente, así que pensamos que naturalmente no querría vivir con sus suegros justo después de casarse. Desde que Betty comenzó a visitar frecuentemente, mi hermano Mike comenzó a desahogarse y buscar consejo con nosotros. Hermana, escucha, Betty me está volviendo loco. Realmente parece que sí. Nosotros también tenemos problemas con Betty. Me siento mal causando problemas. Betty solo quiere realmente una casa. Entiendo, pero también es difícil para nosotros cuando viene todos los días queriendo una casa nueva. Exactamente, es como si nos viera como viejos y quisiera vivir con nosotros ahora, a pesar de decir que odiaba la idea antes de casarse. A pesar de su firme postura contra vivir juntos antes del matrimonio, Betty ahora repentinamente quería una casa, frustrando a mi madre. Así es, en realidad es por eso, ya que estamos construyendo casas en la propiedad de todos modos, construir 2 o 3 no hace diferencia, así que dijo que preguntara si podríamos construir una para nosotros también. Bueno, eso es audaz, decir algo así tan casualmente. No solo rogó por una casa nueva, sino que también tuvo el descaro de pedir que se contribuyera con dinero. Ya es bastante difícil ajustar 3 casas en el terreno en el campo, tal como está. No, yo tampoco tenía esa intención. Después de todo, Betty no quiere gastar nada. Dijo que ya que está en el terreno de mis padres, tal vez ustedes podrían cubrir también los costos de la casa. Es realmente audaz. No solo el terreno, sino pedir una casa también es simplemente demasiado descarado. ¡Increíble! Mi madre estaba horrorizada por la insensibilidad de Betty. En ese caso, simplemente ignórala. Deberían simplemente seguir adelante y comprar una casa en otro lugar. No lo digas como si fuera fácil. Considerando sus hábitos de gasto, tomar un préstamo para construir una casa parece aterrador. De todos modos, he transmitido lo que Betty quería, pero solo para que lo sepas, no tengo intención de construir una casa aquí, así que no tienes que preocuparte. Bueno, lo tomaré como una broma de niña grande y lo ignoraré. Decidí no tomar en serio lo que Betty dijo. Sin embargo, cuando comenzamos a construir las 2 casas, el persistente fastidio de Betty comenzó.
Mari tiene tanta suerte de poder vivir en una casa nueva. Yo también quiero vivir en una. ¿De qué estás hablando? Pídele a Mike que te construya una. Pero no tenemos el dinero. El terreno aquí es prácticamente gratis. ¿No pueden construir una para nosotros como favor? Como favor, ¿siquiera entiendes cuánto dinero cuesta construir una casa? Betty parecía pensar en comprar una casa como una compra trivial, lo cual era preocupante dado su falta de sentido financiero. No hay más espacio para construir casas, así que debería simplemente hacer que Mike trabaje más duro. Mi madre sugirió suavemente a Betty, pero, por favor, habla con Susan también. Parece que Mike no tiene intención de construir una casa. Sería tan divertido tener las tres casas aquí y vivir juntos. Ella persistió obstinadamente. Eres la única que piensa que sería divertido. Mary, ¿no crees que este plano es un poco estrecho? Vamos a venir de visita, así que por favor haz la sala un poco más grande. A pesar de mis comentarios sarcásticos, ella no se daba cuenta e incluso comenzó a hacer sugerencias no solicitadas sobre el plano. Finalmente, mi ira estalló. No hagas demandas sin contribuir con dinero. ¿No vas a vivir aquí? Betty era la menor de 3 hermanos y la única niña. Mimada por ser la más joven y mucho menor que su hermano mayor por 7 años. Habiendo sido consentida por ser linda, Betty creció acostumbrada a salirse con la suya, asumiendo que otros naturalmente harían cosas por ella. Siempre había conseguido lo que quería fácilmente, incluyendo la suposición de que una casa le llegaría con la misma facilidad. La indulgencia de Betty por parte de Mike era problemática, pero según Mike, ella raramente le pedía algo. ¿Qué quieres decir con que no te pide nada? Parece que sabe que si me hace comprar algo, solo drenará nuestras finanzas. El otro día encontró algo que quería mientras estaba fuera con amigos y llamó a casa en su lugar. No ha cambiado nada incluso a su edad. Incluso cuando les dijo a nuestros padres que quería una casa, eso fue un no rotundo. Cuando me dijo que quería una casa y le mostré los costos promedio de una casa independiente en línea, se quedó en silencio. Parece que puso su mirada aquí porque el terreno no cuesta nada. Mike analizó la situación como si fuera el problema de alguien más. Mientras me frustraba con mi hermano que no podía detener a Betty. Mira, en un momento, incluso comenzó a decir que es nuestra culpa por decidir construir una casa, exigiendo que nos detuviéramos. Compartí. ¿Qué quieres decir? El otro día se quejó porque Mari dijo que está construyendo una casa aquí. Ahora no pueden construirnos una. Como si solo fuera conveniente para ella escuchar. Vaya, eso es difícil. Le daré una advertencia firme a Betty. Mike prometió aconsejar firmemente a Betty que no visitara más la casa. Gracias a las severas palabras de Mike, Betty dejó de venir por su cuenta. Durante un tiempo, mi esposo y yo, junto con nuestros padres, esperábamos con ansias la finalización de nuestros hogares. Cuando las casas estuvieron terminadas, Betty apareció sola. Entró sin traer regalos ni saludar apropiadamente. Las casas nuevas realmente son bonitas. Vine hoy porque tengo una petición. Una petición. ¿Qué podría ser? ¿Sabes? ¿Ya no eres? Toleraré que solo haya 2 casas. Así que, Mary, por favor alquílanos una de las habitaciones para que vivamos. Betty interrumpió las palabras de mi padre con un tono alegre. ¿Por qué deberíamos tener que alquilarte una habitación? Me horroricé ante el pensamiento de que justo cuando parecía haber renunciado a la casa, ahora quería que le alquiláramos una habitación. Todo es porque tú volviste. Si no hubieras regresado, esa casa habría sido nuestra. Si nos alquilas una habitación y también preparas las comidas y lavas la ropa para nosotros, te perdonaremos. ¿Estás hablando de hospedaje? ¿Cuánto planeas pagar? Mary, no se trata de hospedaje.
Deberías cubrir los gastos de vida. Pedir no solo alquilar una habitación, sino también no contribuir a los gastos de vida o tareas domésticas era esencialmente pedir ser tratada como una esclava. Indignada por su audacia, solté. ¿Quién aceptaría tales términos? Ya es suficiente. Fuera. Mary, eso es frío. Somos familia, ¿no? Ya no eres familia. ¿No familia? Eso es terrible de decir. Susan, preferirías vivir conmigo que con una hija tan horrible, ¿verdad? Mi madre, frustrada, miró fijamente a Betty. Al darse cuenta de que no estaba ganando aliados, Betty se vio desconcertada cuando la puerta principal se abrió. Pensé que no estabas en casa, pero aquí estás, Betty. Es hora de que vuelvas con tus padres. Mike, Mary está siendo terrible. Dijo que no soy familia y no escuchará mis súplicas. Recuperando el aliento, Mike suspiró profundamente y miró fijamente. Lo he dicho antes y lo diré de nuevo. Tu actitud es el problema. Y estamos divorciados, así que ninguna de las personas aquí es tu familia ya. En efecto, como Mike mencionó, él y Betty estaban divorciados. Después de llegar a su límite, Mike solicitó el divorcio y Betty firmó los papeles. Por lo tanto, definitivamente debería haberse divorciado de ella y volver a ser alguien más. No hay manera de que hables en serio, Mike. Solo estás bromeando porque seguía hablando de la casa, tratando de llamar tu atención, ¿verdad? ¿Quién bromea sobre presentar el divorcio? Los papeles ya están en el tribunal. Compruébalos si crees que es mentira. Estás mintiendo, ¿verdad? Esto es demasiado, incluso para ti. Betty, estoy cansado de tu egoísmo y demandas constantes. No quiero cuidar más de ti. A pesar de las protestas de Betty, era demasiado tarde. La instamos a irse, pero ella llamó a sus padres en el acto y explicó la situación. Entonces, Mike y su familia no me construirán una casa, me dejan fuera, y Mike incluso presentó el divorcio. Los padres de Betty aparentemente le dijeron que volviera a casa. A pesar de sus protestas contra el divorcio y marcharse, se fue sin una disculpa. Justo cuando pensábamos que estábamos libres de problemas, los padres de Betty aparecieron. Su hijo o hija ha dicho cosas terribles a nuestra Betty, hiriéndola profundamente. Dice que está tan herida que ni siquiera puede salir. Estamos exigiendo compensación. ¿Qué quieren decir? Su hija fue quien se negó cuando surgió la discusión de la casa por primera vez. Quejarse ahora de que no puede tener una casa nos está causando problemas. Nuestra hija dice que las cosas se pusieron raras después de que Mary regresó. Exigimos una disculpa de su hija. Estamos bien con separarnos completamente, pero no pagaremos. Fue idea de Betty que cubriéramos todos los gastos. ¿En serio están diciendo que somos los que estamos mal por no estar de acuerdo con eso? No tenemos intención de disculparnos. Con esa firme declaración, los padres de Betty se fueron enojados. Dado cómo están las cosas, podría volver. Tomemos la iniciativa. Mike sugirió, lo que llevó a la decisión de hacer una visita de disculpa a los padres de Betty. Mis padres, yo y Mike decidimos visitar la casa familiar de Betty, deliberadamente pidiendo direcciones a los vecinos para hacer conocida nuestra visita. Mencionamos que lamentábamos no poder cumplir el deseo de Betty de construirle una casa, por no aceptar su petición de vivir en una de nuestras habitaciones sin pagar renta ni contribuir a los gastos de vida, mostrando nuestro arrepentimiento por ser personas tan estrechas de mente. Después de confirmar las miradas comprensivas de los vecinos, nos acercamos a la casa de Betty. Y en voz alta nos disculpamos en su puerta. Betty, lo sentimos, no pudimos dejarte vivir con nosotros sin pagar renta ni gastos de vida. Lo sentimos, no pudimos construirte una casa sin renta ni hipoteca. Betty y sus padres parecían satisfechos con la disculpa y comenzaron a hablar sobre daños, así que los interrumpimos y nos fuimos.
probablemente porque vio tal problema. Este incidente hizo que la familia de Betty fuera considerada extraña por todos en el vecindario. No solo Betty, sino también sus padres se convirtieron en el tema de conversación del pueblo por no disciplinar a su hija, recibiendo desaires y convirtiéndose en objeto de rumores extraños. Después de regresar a casa, recibimos llamadas de la familia de Betty exigiéndonos retractar los rumores y explicar a los vecinos. Cancelen los rumores, den una explicación a sus vecinos. Pero ignoramos todos ellos. Los padres de Betty, que siempre la habían mimado, parecían incapaces de defenderla esta vez. Fueron ignorados por los vecinos y se convirtieron en objeto de chismes evidentes cuando se les veía fuera. Betty, que había sido permitida hacer lo que quisiera, ahora estaba siendo tratada duramente por su familia debido a la situación. Aunque había planeado regresar a casa, vivir de su asignación y hacer lo que quisiera, el escrutinio de los vecinos la obligó a tomar un trabajo de medio tiempo en un supermercado lejos de casa, según se rumoreaba. Su divorcio y supuesta caída se convirtieron en forraje para los chismes de los vecinos. Después de que Betty se fue, di a luz sin problemas. Mis padres son muy cariñosos con el niño. Estamos criando felizmente a nuestro hijo en nuestro nuevo hogar con la ayuda de mis padres. Mike, habiéndose divorciado de Betty, parece aliviado y según se informa tiene una nueva novia, viviendo felizmente.